Bienvenidos, les habla la nutricionista Luisa Fernanda Torres, nutricionista de la Universidad Javeriana, máster internacional en nutrición y dietética. Vamos a hablar sobre el tema de herramientas de valoración e intervención nutricional en el paciente domiciliario. Los objetivos de esta conferencia es identificar las herramientas, metodologías, estrategias y algunos recursos que se requieren para manejar el paciente con una terapia nutricional domiciliaria y brindarles algunos elementos para la intervención adecuada de estos pacientes que vamos a tener, pues, digamos, en casa con un soporte nutricional enteral, con la idea de que los devolvamos a un ambiente familiar, disminuir los reingresos hospitalarios y la morbimortalidad y el gasto en salud. Entonces, creo que tiene muchos beneficios el hecho que podamos avanzar en este tema. Primero tengo que iniciar hablando sobre la prevalencia de la malnutrición en pacientes en casa. Hemos hablado muchas veces de la malnutrición en los pacientes en hospitalización, pero resulta que cuando hacemos algunas revisiones a nivel de todo el mundo, vemos que en casa también tenemos una alta prevalencia, más del 50%, y no solo en instituciones de cuidado crónico, sino que en home care o en la misma casa del paciente. Miren aquí, tenemos en el Reino Unido esta cifra, hasta 93% se encontró de pacientes desnutridos o en riesgo en pacientes que viven en comunidad. Entonces, definitivamente esto nos lleva a pensar en que debemos hacer un adecuado soporte nutricional domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? Es la administración de los nutrientes por vía de sección, ya sea enteral, parenteral. Aquí me voy a referir a hablar de la enteral, fuera de la hospitalización, manteniendo y garantizando las normas de calidad y seguridad. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes de este soporte nutricional domiciliario? Enfermos neurológicos que en un post-trauma craneoencefálico, un evento cerebrovascular, una demencia, algún tipo de estenosis parcial o total del tracto gastrointestinal por alguna enfermedad o por un cáncer y un síndrome de intestino corto. Hay 3 puntos súper importantes que hay que tener en cuenta cuando vamos a hablar de soporte nutricional domiciliario. Que el paciente esté estable, que sea innecesario y costoso su estadía en el hospital, que la alimentación por sonda en casa va a ser satisfactoria y beneficiosa para él y su familia, y tener en cuenta hacer un checklist de todas las necesidades físicas, sociales, emocionales, económicas de nuestro paciente y su familia para que vaya a continuar ese soporte nutricional en el domicilio. Debemos tener en cuenta unos criterios de selección y exclusión. El ambiente del hogar, que haya electricidad, refrigeración, teléfono, agua potable, condiciones de higiene, la disposición y el apoyo de la familia al paciente y de su apoyo psicosocial y una cobertura en salud. Créanme que esta parte es muy importante y a veces vemos pacientes que llegan después otra vez a una hospitalización o con complicaciones porque el paciente tenía unas condiciones inadecuadas de higiene, por ejemplo, o no tenía un familiar que estuviera dándole apoyo todo el tiempo en el domicilio y pues eso va a ser rehospitalizaciones y complicaciones que van a ser más costos y sobre todo pues más riesgo de desnutrición de nuestro paciente. Entonces debo tener claro de hacer esta lista de chequeo. Criterios clínicos, criterios socioeconómicos, criterios psicológicos y el ambiente del hogar como las condiciones de higiene. Aquí la parte administrativa no la podemos olvidar porque el paciente debe llevarse todos sus documentos. En este momento sabemos que los pacientes aquí en Colombia pues tienen que tener un MIPRES adecuado, ya sea si es un paciente que va a cargo de un home care o que va al domicilio. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si yo no tengo claro esto, no va a quedar adecuado el ámbito del MIPRES y pues eso va a hacer que el paciente no le vayan a suministrar la alimentación, las fórmulas de alimentación integral.
Cuando yo hablo de un cuidado domiciliario, debo también tener un grupo multidisciplinario, así como lo hacemos en una institución. Debe haber un médico, un enfermero, una nutricionista, trabajador social que nos ayuda hartísimo a planear toda esta parte logística que les acabo de comentar, un químico y un fisioterapeuta. Importantísimo, médico, enfermera, nutricionista, trabajador social. Y hago énfasis en esto porque depende de cada uno de su función y de su educación para que el paciente vaya con todas las normas y con todo, digamos, con la garantía de todo el manejo en casa. ¿Cuál va a ser esa ventaja de ese soporte nutricional domiciliario? Permite reintegrar al paciente y su familia al ambiente familiar y social. Miren, no se imagina la cantidad de pacientes que uno ve, cambia totalmente su manejo, avanza en su mejoría de su enfermedad cuando está en su ambiente familiar, inclusive pacientes que salen con una sonda, pero también están con algo de vía oral, el paciente empieza a comer mucho mejor y pues eso hace que el paciente se reintegre mejor y se recupere más rápido. Evitar complicaciones relacionadas con la hospitalización. Ustedes saben que una hospitalización o un hospital es un ambiente de infecciones, ambiente más lábil para un paciente de estos, para una infección. Permite cumplir con los objetivos nutricionales, sostiene la continuidad de ese tratamiento que se le está haciendo, reduce costos y sobre todo gastos en salud, que es lo que digamos, desde la parte administrativa les interesa mucho a todos los servicios de manejo domiciliario, home care, etc. La normatividad. Aquí es importante que sepamos que hay resoluciones en nuestro país donde está muy claro que debe haber asistencia domiciliaria, que debe haber unas condiciones para habilitar e implementar esos programas de hospitalización domiciliaria. O sea, como hoy en día nosotros tenemos acreditaciones, habilitaciones de nuestras instituciones con todos los programas en hospitalización, asimismo debemos tener toda esa asistencia que hacemos en casa de nuestros pacientes o en los home care, ¿sí? Importantísimo, esto debe tener unos modelos adecuados y hay muy claras resoluciones en donde está avalada la atención domiciliaria al paciente agudo, crónico, sin o con ventilador o una consulta domiciliaria. Y todos esos pacientes que salen con soporte nutricional en casa, pues son pacientes que se beneficiarían de esta atención. Debe haber un talento humano, unos profesionales idóneos para manejar ese soporte nutricional en casa, una dotación, si se necesitan equipos, fórmulas de nutrición y tener en cuenta también como responsabilidad para nosotros como profesionales una historia clínica y un registro adecuado para poder llevar este manejo y tenerlo documentado en el momento que vamos a hacer una revisión de este tipo de pacientes. Entonces, en conclusión, está reglamentada la atención nutricional, estrategias de educación, atención nutricional posegreso. Nosotros, es obligación de nosotros que cuando el paciente vaya a salir de nuestra institución tenga una estrategia de educación y atención nutricional. Que esa atención sea manejada por un nutricionista, que haya un nutricionista como profesional manejando la nutrición de estos pacientes y tener en cuenta pues de que debemos hacer una costo-efectividad de equipos, fórmulas, tener en cuenta toda la parte de historia clínica adecuada de ese paciente que está en casa y también del MIPRES adecuado dependiendo pues en el ámbito que esté. ¿Qué nos dicen las guías de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral? Pacientes y familiares deben ser educados antes de salir del hospital. El programa de nutrición debe ir de acuerdo al estilo de vida, o sea, cuadrar el horario, cuadrar el tiempo, cuadrar dependiendo de la patología del paciente, como sea más fácil para que sea, digamos, en una forma práctica para que se pueda llevar a cabo este soporte nutricional.
La monitoría, se debe hacer monitoría. El paciente cuando sale de una hospitalización sale con un plan, pero ese no va a ser el de toda la vida. Probablemente al mes vayan a cambiar los requerimientos, vayan a cambiar los horarios, vaya a cambiar de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente, en mejoría o que vaya a tener algún tipo de complicaciones que haya que hacer modificación en fórmula o volumen de la nutrición enteral. Debo tener en cuenta que todas las guías nos dicen mezcla de nutriente químicamente definida. Y miren, tiene un nivel de recomendación de A. ¿Qué quiere decir esto? No es que no está avalado y recomendado por las guías dar licuados o sopas o, por ejemplo, calditos o determinadas bebidas por la sonda. No, son mezcla de nutrientes químicamente definidos. ¿Por qué? Porque los estudios donde se ha visto los beneficios es con este tipo de fórmula. ¿Beneficios en qué? En la mejoría o mantenimiento del estado nutricional del paciente. En cuanto a los accesos enterales, nos recomiendan, por ejemplo, pacientes neurológicos con accidente cerebrovascular, que en la fase aguda no es posible una ingesta oral suficiente, se debe instalar una sonda. ¿Sí? Si es un paciente que va a durar con este tipo de nutrición más de 28 días, se habla en unas guías, en otras se habla de más de 4 a 8 semanas, pensar en un acceso más definitivo, por ejemplo, una gastrostomía que la recomienda pues por vía endoscópica. Y esto tiene un consenso fuerte. La gastrostomía también depende de la situación del paciente y de que eso va a ser, digamos, beneficios y menos riesgos y más fácil manejo en casa que una sonda nasoenteral. ¿Por qué? Porque si es por mucho tiempo, pues sabemos que son sondas que van a ser molestas, que se le pueden salir al paciente, que se le pueden tapar más fácilmente, ¿sí? Y patologías neurológicas como por ejemplo ELA, o otro tipo de patologías que sabemos que la enfermedad va a ir en evolución y esa evolución va a ir en aumento de la disfagia, en que probablemente va a estar comprometido más el estado nutricional y probablemente la parte respiratoria, pues se aconseja que desde antes pensemos en un soporte nutricional por sonda o por gastrostomía, dependiendo del tipo de paciente. Hay diferentes herramientas de valoración nutricional. Aquí es una de las que les muestro, el tamizaje universal de MUS, está recomendado para pacientes en el domicilio, muy sencillos que puede hacer cualquier profesional de salud y nos puede ayudar a detectar pacientes rápido que estén en riesgo, que estén desnutridos o pacientes que inclusive estén normales, nos detectan o nos alertan rápidamente que está llegando a desnutrición, ¿sí? Y estas herramientas, la ventaja es que fuera de la puntuación que te dé, te dice también una recomendación básica para que nosotros podamos manejarlo y sobre todo saber en el hospital, en la residencia o en una comunidad. Pero no puedo dejar de hablar de esta otra herramienta de tamizaje que es el MNASF, que es específico para la población geriátrica. Súper recomendado porque muchos de estos pacientes que tenemos en el domicilio son pacientes que son geriátricos, ¿sí? Importantísimo que aquí tienen en cuenta varios aspectos y sobre todo, miren, esta parte de movilidad, esta parte neuropsicológica que me va a hacer llevar a detectar rápidamente estos pacientes y sobre todo a tener, de acuerdo a la puntuación, qué voy a hacer, qué plan de intervención debo hacer. Entonces, miren que es herramientas súper fáciles que ustedes pueden implementar y que les va a ayudar muy rápido y sobre todo para pacientes en el domicilio a poderlos, digamos, como intervenir más rápidamente, que es lo que queremos como finalidad. Pero ya después de nosotros hacer ese tamizaje, cuando el paciente nos ha dado en un riesgo nutricional, pues yo ya debo ir a hacer una valoración nutricional que debe ser hecha por un nutricionista dietista.
¿sí? Ahí que voy a tener en cuenta parámetros funcionales, cognitivos, emocionales, sociales. Básicamente ya aquí hago medidas antropométricas, veo algunos exámenes de bioquímicos y tengo muy en cuenta cómo es la ingesta de ese paciente, si es un paciente que está recibiendo vía oral. Si está recibiendo alimentación por sonda, pues evaluar el requerimiento versus lo que está recibiendo. Tenemos herramientas para evaluación nutricional como la valoración global subjetiva, muy fácil, en donde voy a tener varios aspectos como es cambios en el peso corporal, en la dieta, síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional y tener en cuenta el requerimiento que se calculó al paciente de acuerdo a la enfermedad que tiene, ¿sí? Como el examen físico. De acuerdo a eso, ustedes saben que voy a tener una evaluación para saber si el paciente está con sospecha de nutrición o desnutrido. Ustedes dirán muchas veces en ese tipo de pacientes que vemos, probablemente con solo saber la patología, lo que está recibiendo, ver físicamente la pérdida de masa muscular, nos damos cuenta que el paciente está en riesgo, pero es que recuerden que yo debo tener esto justificado en una historia clínica y decir con qué herramienta lo hice para poder que la entidad me avale esa intervención nutricional y me garantice lo que yo le vaya a mandar a un paciente, si es el caso que yo necesito darle una suplementación o una alimentación pues enteral por sonda. Recuerden que hay algunas alternativas importantes, sobre todo para el paciente que tenemos en casa. Muchos de estos pacientes están postrados. Entonces puedo tener, para poder hallar una talla por altura de la rodilla o por la fórmula de Chumlea, poder, teniendo en cuenta la altura de la rodilla y la edad, poder llegar al cálculo de cuál es el peso para poder hallar después la cantidad del requerimiento nutricional como tal. También recuerden la talla por brazada, pacientes que de pronto no puedo o no tengo disposición para poder tener en cuenta la talla completa o por la pierna o no se puede parar, también puedo hacerlo aquí. Una vez medida la distancia entre la horquilla esternal y el dedo corazón, pues voy a poder multiplicar esto por 2 y voy a tener una estatura estimada importante para poder hacer los cálculos del peso ideal, que lo puedo hacer por la estructura dependiendo la circunferencia del carpo, si es estructura pequeña, mediana o grande, o por medio de la fórmula de Rabito, que es donde tengo en cuenta la circunferencia del brazo, la circunferencia abdominal, la circunferencia de la pantorrilla con estas constantes y de acuerdo a eso voy a poder tener un peso calculado que me puede ayudar mucho en estos pacientes. Les hago mucho énfasis en estas fórmulas porque tenemos en las casas o en los domicilios muchos pacientes postraditos que a veces se nos dificulta tener un peso. Esta otra fórmula, dependiendo si es para hombre o es para mujer, tenemos en cuenta la circunferencia de la pantorrilla, la altura de la rodilla, la circunferencia del brazo y el pliegue subescapular para hacer un estimado de peso. Y no olvidar que si tenemos de pronto pacientes en el domicilio amputados, debemos tener en cuenta pues de determinar teniendo en cuenta ese porcentaje de peso de ese miembro amputado. Aquí tienen algunos ejemplos, si es de la mano, del antebrazo, del brazo hasta el hombro o de las piernas. Como cual, este es el porcentaje que se va a tener en cuenta. No puedo dejar de evaluar la sarcopenia en mi paciente en el domicilio. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que no es solo evaluar peso, talla, que a veces el índice de masa corporal no me da mucho porque si son pacientes que están con edema, pues no va a ser fidedigno este valor. Recuerden que el paciente adulto mayor, el índice de masa corporal es diferente que el de adulto para que no nos vaya a dar, digamos, valores equivocados y tener la opción de pronto de poder medir la pantorrilla
o la dinamometría, que es fácil, hay dinamómetros no costosos, fáciles de usar, para nosotros poder saber cuál es ese valor de fuerza muscular que me va a hacer poder dar el diagnóstico de sarcopenia. Hay algunos métodos simples, rápidos, útiles para poder hallar el gasto energético dependiendo pues el peso, dependiendo también la condición del paciente, si está crítico, si no está crítico o simplemente es un paciente que estamos en ganancia de peso. Normalmente pacientes críticos pues sabemos que los tenemos en una UCI o hospitalizados, ya en la casa probablemente va a ser diferente. Pero es importante que tengan claro esto porque a veces el paciente está con un requerimiento muy alto en determinado momento, pero cuando el paciente ya está crónico y probablemente mucho más estable, pues va a necesitar mucho menos calorías como tal. Lo mismo para la cantidad de proteínas. Hago mucho énfasis en que recuerden que el adulto mayor hoy en día, la recomendación de proteínas, por solo ser adulto mayor, no pensando en que está con alguna enfermedad, ya tiene un requerimiento de 1,2 a 1,5. Y si fuera de eso tiene una enfermedad crónica, pues miren que el requerimiento se vuelve alto. Los accesos enterales para pacientes en el domicilio, pues las recomendaciones, sobre todo pacientes que van a durar mucho tiempo, pues preferiblemente gastrostomías o yeyonostomía transgástricas cuando necesitamos que haya avance, y botones que nos ayudan muchísimo para que sea mucho más fácil y cómodo para el paciente en casa. Errores en los accesos enterales. Estas son fotos sacadas de la vida real, en donde el paciente tiene la sonda al lado inmovilizada al lado contrario de la fosa, en donde voy a lacerar probablemente esto. Pacientes que están en casa con una gastrostomía en donde está infectada, o le han puesto una sonda que no es una sonda para gastrostomía, sino una sonda Foley, que es urinaria. Pacientes que están con toda la piel quemada alrededor de la gastrostomía, en donde va a perder líquido, donde cada vez este orificio se va a hacer más grande, y fuera de eso, pues es un paciente que se comporta casi como quemado, digámoslo así. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Esto básicamente, con las fotos creo que les muestro todo, no hacer esto, y pacientes que vemos en el domicilio vemos comúnmente con esto. ¿Y qué pasa? Que se está botando la nutrición, el paciente se está desnutriendo y cada vez va a ser peor. Sondas como estas, que es una sonda de Foley, no es indicada para una alimentación enteral. Esta es una sonda de gastrostomía, en donde es como debe quedar, con este disquito sueltico, que es el que se mueve un poquito para hacer la limpieza, pero es el que me mantiene, digamos, la parte fija, para que no vaya a pasar que se me desinfle el tubo, o lo que les mostré ahorita, esta parte que, digamos, se va saliendo tejido. Cuidados con las ostomías, son iguales a los de las ondas, teniendo en cuenta mucho cuidado de la piel. Ubicación, cómo hacer la administración de medicamentos, cómo hacer el lavado de la sonda, qué fórmulas usar, cómo verificar las conexiones. También tener en cuenta las sistemas y técnicas de administración. Bombas, hoy en día tenemos bolsas de alimentación enteral para las fórmulas que vienen en polvo o vienen solo en botellita porque solo vienen en esa presentación, o porque tienen algunos nutrientes que requiere que sean, digamos, en polvo, porque así son más estables, o sistemas cerrados. Siempre recuerden que cuando tengan sistemas cerrados, hagan el cálculo del sistema cerrado versus la fórmula más bolsa de nutrición enteral, y sale mucho más costoso, porque la bolsa vacía se debe cambiar cada determinado tiempo. En casa, la experiencia de nosotros es no manejar bombas de infusión, a veces es complicado. Cuando probablemente los home que las tengan, pues va a ser mejor que las puedan tener ellos en comodato, pero para los pacientes adquirirlas se vuelve complicado. ¿Qué no se debe hacer? Lo que manejamos hace años, pero desafortunadamente todavía lo vemos. Nutriciones en unos frascos, con unos rollos de esparadrapo, donde esto se puede salir, donde esto se zafa aquí, y donde sabemos que esto no es
hecho en un sitio adecuado, entonces no es estable, se decanta y pues son fórmulas que son muy fáciles de contaminar. Los goteos pueden ser continuos, intermitentes, cíclicos o bolos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno adecúa el horario de la alimentación de acuerdo a la facilidad de cómo es el estilo de vida del paciente y su familia en el domicilio. Hay diferentes equipos, aquí les muestro cada vez tenemos más y esto es para que ustedes sepan que todo lo que viene en este color es para alimentación enteral, es todo el programa de conectores en fin, importantísimo, vienen todo adecuado si yo voy a usar bolsas, si voy a usar sistemas cerrados, dependiendo los conectores, pues voy a tener un adecuado manejo para no tener lo que ustedes veían ahora, nutrición y chorreándose, sondas que de pronto se corren, entonces se le pone espadadrapo como para que no se salga, o sondas partidas en donde le hacen unas conexiones que a la hora de la verdad lo que hace es riesgo de mayor infección. En cuanto a la formulación, viene todo tipo de fórmulas. Les decía, hay fórmulas que vienen en botellita o latica y vienen en sistema cerrado. Si yo tengo la opción de usar sistema cerrado, pues mucho mejor. Pero hay unas fórmulas como esta que vienen en sobre. ¿Por qué? Porque tienen unos nutrientes que no son estables en polvo, sino solo en forma líquida y por eso vienen así. Importante, saber qué tipo de fórmula y cómo son las presentaciones, porque cuando yo vaya a hacer la formulación tengo que saber exactamente si viene en lata, si viene en botella, si viene en LPC, que es sistema cerrado, listo para colgar, y cuánto es el volumen, porque si yo no sé cuánto es el volumen, me va a quedar mal el cálculo que yo haga para el mes, ¿sí? Entonces, definitivamente, debo conocer muy bien las fórmulas y hacer un estudio de costo-efectividad para que sea de verdad efectivo para el paciente, pero sin aumentar costos. Aquí yo siempre les muestro esta tablita, una tablita en donde en solo esta diapositiva comparo la fórmula artesanal versus una fórmula industrializada. Definitivamente, una fórmula artesanal, o sea, el licuado, la sopa licuada, todo esto requiere gran manipulación. No tengo un aporte exacto de nutrientes, no tengo la cantidad adecuada para cubrir el requerimiento proteico y menos de todos los demás nutrientes como vitaminas y minerales. Son difíciles de preparar, no sé la osmolaridad, hay mucha intolerancia, se decanta. Cuando yo la voy a colgar se van a separar los compuestos. Y pues lo más importante, recuerden que hoy en día debo manejar nutrición con evidencia científica, ¿sí? Y esto está muy claro que esto no tiene ningún tipo de evidencia. Entonces, las fórmulas industrializadas son las que tienen toda la evidencia, fuera de que tengo la opción de usar nutrientes como por ejemplo omega 3, HMB, arginina, glutamina, inmunomodulación. ¿Para qué? Para hacer beneficios al manejo de mi paciente. Recuerden que hoy en día la nutrición no es solo dar las calorías, las proteínas, sino hacer un manejo junto con los medicamentos para recuperación y mejoría del paciente. Recuerden, cuando yo voy a seleccionar la fórmula, hay diferentes guías. Aquí les traigo un resumen. Hay especificaciones de en qué caso debo usar determinadas fórmulas, ¿sí? Y como es determinada, digamos, clasificación de esa fórmula, pues tiene determinados nutrientes. Ejemplo, para pacientes que tienen diarrea o para promover o mantener la microbiota intestinal, entonces fórmulas con fibra. Pacientes que, por ejemplo, tienen trastornos de malabsorción o tienen compromiso de tu tracto gastrointestinal, usar fórmulas oligoméricas. O pacientes que tienen cáncer o pacientes que tienen, digamos, problemas pulmonares, fórmulas que van a ir modificadas en carbohidratos para evitar el aumento del CO2. No puedo dejar de hablar cuando hablo de fórmulas, cuál es el panorama actual. ¿Cuál es el panorama actual en Colombia? Debo tener muy en cuenta que hay unas opciones, digamos,
que yo debo conocer muy bien. El Ministerio de Salud, más o menos a partir del 2016, pues cambió todo su panorama y por eso tenemos que tener claro no solo lo que salió, sino las modificaciones que le van haciendo. Entonces, para el paciente en casa, ojo, recuerden, yo ya no tengo que hacer un MIPRES conjunta si son pacientes que tienen enfermedades huérfanas, cáncer en cuidado paliativo, enfermedad renal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Muchos de estos pacientes que probablemente tengo en casa con soporte nutricional domiciliario son pacientes que tienen un cáncer y que están con un cuidado paliativo, o pacientes que tienen un VIH, o pacientes que tienen una enfermedad huérfana. Entonces miren que allí, si yo conozco esto, pues me va a ayudar a optimizar mi manejo. Debo tener muy claro cuando yo hago el MIPRES de tener todos los pasos adecuados. Y aquí les hago énfasis. Si yo debo usar una fórmula que esté registrada por el INVIMA, ¿sí? Porque eso me lo exige. Tener en cuenta lo que les acabo de decir ahora. Si es paliativo, si es un paciente con VIH o una enfermedad renal, estadio 5. Entonces, dependiendo de eso, pues ya no me va a pedir una junta, ¿sí? Aquí es muy importante tener claro el tipo de producto, qué producto y su presentación, y porque de acuerdo a eso yo voy a hacer aquí el cálculo total de lo que yo le voy a formular. En este caso es una fórmula que viene en una presentación de 250 mililitros que yo le voy a dar 24 horas. ¿Y qué quiere decir? O sea, 24 horas le voy a dar, o sea, una lata cada 24 horas por 90 días serían 90 latas, ¿sí? Pero si yo aquí no le voy a dar 250, sino 500, serían 2 latas, o sea que aquí por 90 días no serían 90, sino 180. Y ojo con esto porque esto es lo que hace que te devuelvan el MIPRES, pero más que te lo devuelvan es que al paciente no le den la nutrición. Ojo con esta parte, justificar que el paciente está en un cuidado paliativo, que está desnutrido, que requiere un soporte de nutrición integral, que tiene un trastorno de glusión. Si yo no digo que está desnutrido, ¿por qué voy a hacer solicitud de una fórmula nutricional? Importantísimo revisar siempre cuando sale esto para que cuando ya me sale esta fórmula médica que es el MIPRES esté adecuado y no haya problemas en mi paciente, en que mi paciente le vayan a dar la nutrición. Entonces, hago énfasis en esto porque si yo no hago esto, así yo haya evaluado muy bien el paciente y le haya prescrito la fórmula adecuada, no voy a llevar a cabo el nutrir mi paciente. Pero tengo que tener en cuenta si es un paciente que está en la casa y normalmente son pacientes polimedicados. ¿Qué quiere decir esto? Debo hacer énfasis en cómo voy a manejar esta medicación. Suspender la nutrición 15 minutos antes y después de la administración del medicamento para lavarla muy bien y que no se me vaya a tapar. No unir medicamentos. Si los medicamentos vienen o tengo la opción de hacerlos en forma líquida, pues 1000 veces mejor porque va a evitar que yo tenga que partir una pasta o tenga que macerar una pasta. Recuerden que hay medicamentos que no se pueden macerar. Entonces, tener muy claro esta parte. Complicaciones. Cuando el paciente está en la casa es muy común tener complicaciones como salida o desplazamiento de la sonda, obstrucciones de la sonda, sanidad del contenido gástrico por la gastrostomía, que son las fotos que yo les mostré. Pero básicamente lo que les quiero decir, la causa que es, causas que yo puedo prevenir. Si se sale la sonda es porque probablemente no estaba bien vigilada. Si se está obstruyendo o se obstruyó es porque el paciente no se le está lavando muy bien la sonda, no se está manejando bien los medicamentos. Si se está saliendo el contenido gástrico, pues lo que les mostraba en la foto. Pacientes que se está moviendo la sonda, que tiene la sonda que no es adecuada para una gastrostomía y que se empieza a poner y a poner esparadrapos. Entonces, más que decirles las causas, es decirles que la mayoría las podemos prevenir. Pero que es importante que yo haga una evaluación de cómo es la motivación de conocer ese cuidador o ese familiar
y hacer una adecuada educación que debo empezar desde la hospitalización, durante la hospitalización. Debe querer y saber hacerlo, los familiares. Ustedes saben que hay pacientes o familiares que encontramos que no quieren aprender, tienen mucho temor. Es responsabilidad de nosotros ayudarlos a que tengan esa confianza para que se lo puedan llevar y puedan hacer bien las cosas. ¿Para qué? Para que suministren cuando yo hago ese proceso de educación, puedo suministrar al paciente y al cuidador todas esas herramientas que yo les hablaba ahora y reducir pues toda esa morbimortalidad y que el paciente tenga una adecuada calidad de vida. No olvidarme que si el paciente ya empezó a recibir algo de vía oral, debo hacer una transición adecuada, porque el paciente empieza probablemente con líquidos, con asistencia de la persona, hasta que yo no tenga determinada cantidad de calorías. Las guías hablan de 60-70% del requerimiento por vía oral, es que yo no voy a quitar la sonda. Si es un paciente que salió con trastorno de deglución, debe seguir en una terapia de deglución. No nos olvidemos que hay un ciclo muy cerrado entre malnutrición y disfagia. Y muchos de estos pacientes neurológicos en casa debemos tener cuidado porque son pacientes que a veces hay temor a comer, hay baja ingesta o hay un riesgo muy grande de una broncoaspiración que, como yo digo siempre, en vez de dar un beneficio, probablemente le vaya a dar una complicación. Hay manejo de esa disfagia, recuerden, porque la vía oral no es solo en cuanto a calorías y nutrientes, sino a la consistencia, a la textura y viscosidad. En este artículo que yo aquí les pongo la referencia, están los 7 pasos o los 7 niveles para ir desde un paciente que se le empieza una vía oral hasta que puede llegar a una vía oral normal. Por eso es importantísimo trabajar de la mano con un fonoaudiólogo experto para poder hablar el mismo idioma en cuanto al tipo de dieta por vía oral. No nos podemos olvidar que muchos de estos pacientes que tienen trastorno de deglución duran un poco de tiempo sin comer todo lo que necesitan. ¿Y qué nos dicen las guías? Ingesta inadecuada de alimentos orales por más de 7 días es una desnutrición presente o riesgo inminente. Ingesta oral inadecuada, imposibilidad para comer por más de 7 días, menos del 60%, durante más de 10 días, poner una sonda de nutrición enteral. Entonces, a veces vemos pacientes en el domicilio, no, es que él come, es que él recibe, es que algunos días sí, algunos días no. ¿Qué es lo que pasa? Se va volviendo una bola de nieve y cuando menos piense, pues el paciente está en desnutrición severa. Siempre recuerden, un paciente que está con una dieta líquida no alcanza a cubrir el requerimiento nutricional. O tiene que tener un suplemento o una alimentación por sonda. ¿Cuándo suplementar? Pienso que con estas 2 fotos de estos platos, con solo esto. Si son pacientes, y lo vemos en los hospitales, que están comiendo dietas como estas, pálidas, mal servidas, que no se ven apetitosas, son pacientes que definitivamente debemos suplementar. Pacientes que tienen algún tipo de encefalopatía por problemas neurológicos, son pacientes que no van a comer todo lo que necesitan. También tener claro si es un paciente que está en un cuidado paliativo. Ahí la idea no es que coma todo el requerimiento y que aumente de peso, sino que mejoremos el bienestar, una alimentación de confort, que el paciente esté hidratado. Pero no se nos puede olvidar no solo manejar el paciente o hacer una evaluación, sino hacer un seguimiento domiciliario. Entonces, evaluar protocolos de monitoreo, detectar efectos adversos, paciente y cuidador estar muy de la mano y en contacto frecuente con la institución hospitalaria y definitivamente debe haber un equipo de nutrición. Aquí estas son algunas herramientas que pueden tener para monitorear ese soporte domiciliario, cuánto está ingiriendo, cuánto está eliminando, la temperatura, el peso, cómo está el cuidado del sitio donde tiene la sonda, ya sea sonda naso o ostomía, y algunos electrolitos, y de pronto tener esto así como hay una historia, cosa de que si usted va después tenga una forma de poder hacer un control porque usted no está probablemente durante esos 30 días con el paciente.
facilitarle al familiar que pueda tener esto anotado y agilizar su consulta. Tener un formato de registro como este, mira, cuál es la infusión de la fórmula, si ha habido molestias, cómo está la glicemia en el caso de que esté comiendo, qué está comiendo. ¿Por qué? Llega uno a hacer la visita al domicilio del home care y el familiar no tiene ni idea. Ay, sí, él tiene diarrea. ¿Cuántas deposiciones? No tiene ni idea. O sí, él la semana pasada hizo diarrea. No se acuerda cuánto, cuántos días, o si estuvo distendido, que probablemente puede ser por otra cosa, por una terapia, por un medicamento, por algún cambio. No, que el paciente está comiendo. ¿Qué comió? No, pues es que hoy no ha comido, pero en los otros días sí comió, pero ¿qué comió? Y a veces va uno a ver y es una cucharada de compota o medio juguito o 2 cucharaditas de alguna sopa, y eso en calorías y nutrientes pues es muy poco como para uno decir ya le voy a quitar la sopa. Lo mismo tener en cuenta, pues, control de peso si se lleva a cabo y como el cálculo que se le hizo inicialmente. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, un paciente que probablemente salió, estaba en un plan de curación de heridas, de una herida muy grande, un paciente que salió muy desnutrido, pero el paciente se recupera, pues ya no va a necesitar esa cantidad de calorías y de proteínas, o probablemente una fórmula tan específica, sino otro tipo de fórmula. Y esto pues va a hacer que el manejo vaya a ser mucho más costo efectivo, ¿sí? Y aquí como el concepto, también eso depende de diferentes profesionales que van y visitan el paciente para que tengamos como cómo guiarnos de la parte de nutrición y poder hacer como esa continuidad de ese manejo. Entonces, definitivamente debemos tener protocolos y el paciente en el domicilio es súper importante. La evaluación médica, la evaluación de enfermería, si es un paciente con compromiso respiratorio, terapia respiratoria, pero algo súper importante, la terapia física. Nosotros no podemos mejorar ese paciente o mantener esa masa muscular, así le estemos dando muy buena nutrición, fórmula y cantidad de proteínas si no está acompañado de una adecuada terapia física. Recuerden que así como hay indicadores para yo tener mi gestión en el hospital, también debo tener indicadores en el domicilio. Aquí les dejo algunos ejemplos de ellos. Identificar pacientes que estén en riesgo, pacientes que el requerimiento, si de verdad de lo que se le calculó se le está dando, si el paciente se está usando fórmulas industrializadas. Y miren que este indicador es porque desafortunadamente se encuentran muchos pacientes en casa manejados con coladas, con fórmulas artesanales, que son los que finalmente llegan a rehospitalizaciones por desnutrición. Básicamente, la educación al cuidador y al familiar es administrar, digamos, esa alimentación en forma efectiva y segura, reducir al máximo la morbilidad y favorecer pues, la independencia y sobre todo la calidad de vida, y nunca piensen en el paciente solito, sino en su cuidador. A veces encuentra uno familias o un miembro de la familia que es prácticamente el que está día a día con el paciente. No puedo dejar de hablar de algo tan importante como es que yo tenga unas guías adecuadas, guías por escrito, en donde yo pueda entregarle al familiar, porque en el momento que se va mucha información, ellos deben tener claro todo ese manejo y sobre todo que nosotros como profesionales tengamos disposición de libros de soporte nutricional domiciliario. Existe en Colombia, es el único que hay, que es el libro naranja, el soporte nutricional domiciliario, donde está mucho de lo que yo les he hablado en esta conferencia. Cuando yo hablo de esa guía que va por escrito, debe ir en forma muy sencilla, en donde yo le muestro no solo en letras, sino en dibujos, para que el familiar siempre tenga recordación de cómo instalar y cómo manejar esa fórmula en la casa, ¿sí? De cómo hacer el cuidado si es un paciente que tiene una gastrostomía, de cómo hacerlo si es un paciente que tiene un botón de gastrostomía, y de acuerdo a eso, llevar a cabo este algoritmo de terapia nutricional domiciliaria. Desde la confirmación, pues, que se solicita que ese paciente se va a llegar a la casa,
como también tener en cuenta una guía, una ruta de cómo es ese tratamiento, seguimiento de ese tipo de pacientes. Aquí les comparto, esta es la ruta que tenemos en una clínica, Clínica Imbanaco de la ciudad de Cali, en donde tenemos en cuenta cuando el paciente se va a ir para la casa, lo primero que hacemos es saber si ese paciente va con home care o ambulatorio. De acuerdo a eso, vamos a saber qué tipo de MIPRES hacer y de acuerdo a eso vamos a hacer la evolución de la nutrición y manejamos qué tipo de goteo va a ir para hacer la educación, entregarlo por escrito y pues ya el seguimiento nutricional que sería por su institución como tal. Yo debo tener claro esto para agilizar un poquito y para tener una ruta en mi institución. Aquí se las muestro un poquito más grande, en donde lo que yo les digo, el paciente normalmente yo manejo en la clínica 24 horas y de acuerdo a, en el momento que el paciente se le, digamos, se le activa el home care o la salida, pues, se pasa a un soporte cíclico durante el día para facilitar que el paciente no tenga que tener nutrición en la noche y se le educa bolos en la casa, si no se alcanza a hacer pues la prueba en el hospital, se mira si se va a ir con goteo gravitacional o bomba y se le realiza el MIPRES, se habla con fonoaudiología si es un paciente que está en terapia de deglución o con trastorno de deglución o con posibilidad de mejora de esa deglución, se hace educación por parte de enfermería y se le entrega la cartilla que les mostraba anteriormente. Entonces, digamos que como que garantizamos que no solo les enseñamos, sino que se lo lleva por escrito en una fórmula muy fácil. No olvidarnos de la parte de terapia física que les decía ahora. Aquí hacer énfasis en que la terapia física debe ser no solo en cuanto a resistencia, aumento o mantenimiento de masa y fuerza de masa muscular, de la parte de flexibilidad y de equilibrio. Entonces, dependiendo si el paciente puede caminar, puede hacer algún tipo de ejercicios fáciles en casa, o si está postrado, cómo va a ser esa terapia que le haría el familiar como tal. Como conclusión, pues definitivamente el soporte nutricional domiciliario está creciendo y definitivamente cada vez se hacen o se tratan de hacer altas tempranas y eso va a hacer pues que cada vez tengamos que trabajar más en hacer un soporte nutricional domiciliario óptimo. Este debe ser manejado por un equipo interdisciplinario y que vaya definitivamente a que el manejo sea igual como se estuviera haciendo en la casa en cuanto a la parte nutricional. Y como meta siempre debo es lograr o mantener el estado nutricional y pues sobre todo disminuir morbimortalidad, reingreso hospitalario y costos en salud. Muchísimas gracias.